Amados hermanos en Cristo, es con gozo y alegría que seguimos con nuestras reflexiones, buscando con estas meditaciones afianzar nuestra respuesta en el seguimiento de Cristo, conforme a las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia Ortodoxa. Quisiera invitar que en este momento nuestra meditación centrara sobre el tema de vivir la liturgia. El tema anterior fue el tema de la palabra de Dios. La lectura, la oración, el interiorizar la palabra, guardar la palabra, el comunicar la palabra de Dios como espacio de experiencia, de vida. Ahora en el tema de vivir la liturgia, que es otro de los aspectos de suma importancia esencial en la vida del cristiano ortodoxo. Pidamos por tanto, hermanos, los invito en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo para que nos conduzca en esta reflexión, en esta meditación sobre la liturgia como espacio de la experiencia de Dios, no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. La liturgia, la divina liturgia en la Iglesia Ortodoxa y los demás servicios litúrgicos, las celebraciones de los misterios, sacramentos, tiene como finalidad en la vida de cada uno de nosotros, en la vida misma de la Iglesia, a conducirnos a una experiencia vital del misterio de Cristo, tanto como ya hemos dicho, a nivel personal como comunitario. Para esto es necesario vivir la liturgia, las celebraciones en todo el arco del año litúrgico como encuentro salvífico. Vivir la celebración de la Iglesia o las celebraciones como un acontecimiento de salvación, superando, diríamos así, el ritualismo, superando la costumbre simplemente de ir a la iglesia. Para nosotros, la celebración es un acontecimiento de salvación. Debemos recuperar el sentido de la divina liturgia, de los misterios celebrados en la vida de la Iglesia, como una experiencia del acto salvífico, como un acontecimiento, como algo que sucede y que tiene a Dios como su protagonista, que tiene a Dios que manifiesta el don de nuestra salvación. Acontecimiento, por tanto, queridos hermanos, en el cual o en los cuales Dios me ofrece gratuitamente el don de la salvación. Es decir, este don salvífico, esta gracia de salvación que me transfiere a la dimensión divina. Podríamos decir así que nos hace salir de este tiempo, de este espacio en que vivimos, para situarnos en el tiempo, en el espacio salvífico de Dios. Es decir, nos sitúa en el misterio pascual de Cristo, nos inserta en el misterio pascual de Cristo, en el misterio de su cruz, muerte y resurrección. Comprender que esto
es necesario para que nuestros actos litúrgicos, queridos hermanos, dejen de ser rutinarios. Muchas veces es lo que impide a cada uno de nosotros vivir la liturgia como un acontecimiento, porque infelizmente nos situamos en una dimensión rutinaria. No logramos captar el sentido más profundo de este acontecimiento y más todavía como acontecimiento salvífico, como un encuentro de salvación con Cristo. Es decir, esto implica para cada uno de nosotros entonces un educarse para tener esta percepción de la presencia viva de Cristo resucitado. De modo particular, en el ámbito de la divina liturgia. Todos los misterios celebrados en la Iglesia quieren expresar el don salvífico que Cristo nos ha dado por el misterio de su cruz y resurrección. Es decir, hacer esta experiencia viva de Cristo resucitado que llena la acción litúrgica. Y esto a través de los signos, a través de todo lo que compone, lo que comporta la celebración. Por ejemplo, en el ámbito de la divina liturgia, el pan, el vino, que se torna su cuerpo y su sangre. El carácter, por tanto, substancial de la presencia de Cristo. Volvemos a insistir, no simplemente en una presencia pasiva, sino de una presencia salvífica. Recordemos aquel texto del Evangelio de San Lucas cuando los discípulos de Emaús caminaban y el Señor se presenta en el camino, camina al lado de ellos, les explica las Escrituras, los hacen entender el significado del misterio de la cruz y de la resurrección. Y en la fracción del pan se dan cuenta que están en presencia del Señor resucitado. Por eso dicen, no es verdad que nuestro corazón ardía cuando nos explicaba la Escritura. Y dice el texto, y lo reconocieron en la fracción del pan. Estamos hablando de experiencia salvífica, no de una presencia pasiva de Cristo, sino de la presencia de Cristo con el don de la salvación que se ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. El texto que acabamos de mencionar de los discípulos de Emaús tiene como trasfondo, por tanto, la celebración litúrgica de la comunidad primitiva de los tiempos apostólicos. Presencia sacramental que nos dice que es real. Es decir, que no es una presencia que depende, diríamos así, de nuestra fe para que sea real. Es una presencia real, salvífica, independientemente del grado de nuestra fe. Por supuesto que la percepción de tal don, de semejante gracia, depende de nuestro crecimiento. La percepción, sí, de tal misterio salvífico depende de nuestra maduración en la fe.
Pero el don salvífico está ahí dado. El don salvífico, la gracia de la presencia redentora de Cristo, ahí está presente. Presencia del Señor resucitado e incluso también en la misma comunidad que celebra junto con el ministro ordenado, junto con el ministro que presenta las oraciones de súplica, de acción de gracias, en fin, en todos los momentos de la celebración litúrgica. Es, por tanto, una obra salvífica que Cristo realiza en favor de cada uno de nosotros y de la comunidad entera. Y por supuesto, se torna una señal eficaz de la presencia misma del Señor. Otro gran momento que nosotros debemos recordar, y esto está en relación al tema anterior, es de la presencia del Señor en la palabra, porque es Él quien habla cuando en la iglesia se leen las Escrituras. Por tanto, la presencia del Señor en las acciones sacramentales no es una presencia muda. Cristo actúa, habla, explica la palabra, manifiesta su presencia en todos los misterios celebrados. Esta presencia no solamente es una presencia que habla, sino que también es dinámica, es presencia que actúa. Cristo está presente con su obra redentora. Cristo está presente con su obra redentora. Comprender mejor, por tanto, el carácter dinámico de esta presencia del Señor es en realidad de suma importancia para nosotros, para que superemos el ritualismo, para que nosotros comprendamos que realmente la celebración litúrgica es un encuentro con Cristo en la comunidad, en la comunión de los santos por la fe. Como hemos dicho, encuentro con Cristo y su obra redentora. Recordemos que en la divina liturgia, cuando se realiza la invocación a epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre los dones, en la misma oración de la divina liturgia de nuestros santos padres, de San Juan Crisóstomo, de San Basilio, también se invoca la presencia del Espíritu sobre la comunidad. Es decir, la comunidad, por la presencia del Espíritu Santo, se configura como cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo. Entonces, Cristo está presente en la asamblea, como dice también el texto de la Sagrada Escritura, donde dos o más están reunidos en mi nombre, estaré en medio de ellos. Estaré en medio de ellos. Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Por tanto, se revela el carácter eclesial. El carácter eclesial de esta presencia, la dimensión comunitaria de toda celebración, de todo servicio litúrgico. La iglesia, por tanto, estimados hermanos, es Cristo presente
a través del tiempo. Es en ella que nosotros hacemos la experiencia del encuentro con el resucitado. Tengamos esto, queridos hermanos, presente. Cada celebración litúrgica es el encuentro con Cristo resucitado, experiencia de su presencia. Esto no se excluye lo que se afirma o lo que hemos afirmado ya anteriormente, una vez que los misterios son acciones personales de Cristo resucitado e encarnado en una acción eclesial. Se entiende así hasta qué punto la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es cuerpo personal del Señor resucitado. Nuestra experiencia de Cristo presente debe pasar a través de todo este complejo de signos convergentes. Todo converge para que tengamos esta experiencia de la presencia diáfana de Cristo resucitado en medio de su comunidad, en medio de la asamblea. Una presencia viva que es real, que es una persona, alguien que habla, que se dirige personalmente a cada uno de nosotros, que llena su iglesia con su presencia, como decía San Ambrosio. Así decía Ambrosio. Es como si yo percibiera su respiración. Por tanto, la experiencia de la presencia de Cristo resucitado, podríamos decir, tiene que ser así, tener esa dimensión tangible, como dice también la carta de San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado del verbo de la vida. En la celebración litúrgica tenemos que entrar en esta línea de la experiencia misma de los discípulos de Cristo. Ver, tocar, escuchar, contemplar el misterio de Cristo para que este mismo misterio experimentado, vivido, contemplado pueda ser comunicado. Creo que la eficacia del anuncio del misterio de Cristo pasa primero por la experiencia eclesial. Es decir, la eficacia de nuestro anuncio en el mundo de hoy sobre el misterio de Cristo pasa por nuestra experiencia personal en el ámbito de la liturgia de la Iglesia. Mayor experiencia del misterio de Cristo resucitado, mayor capacidad de comunicación del mismo misterio vivido. Tengamos esto presente. Si no se logra superar la celebración litúrgica como algo rutinario, nuestro anuncio del misterio de Cristo, de haber visto, de haber oído, de haber tocado el misterio de Cristo, queda truncado. Por tanto, nuestro anuncio también. Por tanto, tórnase así la liturgia, cuando ese encuentro real con Cristo, donde sentimos su respirar en la iglesia, es una fiesta como cantaba la comunidad primitiva, que dice en el libro del Apocalipsis, en el final. La comunidad añoraba la presencia del Señor, vivía con esta nostalgia y siempre cantaba: Maranatha, ven Señor Jesús.
Pero toda esta realidad del encuentro salvífico, de la experiencia de la obra redentora de Cristo, tenemos que también llevarnos a nuestra vida diaria. Es decir, esta realidad festiva debe ser autenticada, debe ser auténtica en nuestra vida diaria. Es decir, los gestos litúrgicos deben ser auténticos, no solamente a nivel celebrativo, sino también a nivel interior. Una liturgia, cuando es verdaderamente vivida, cuando es experiencial, nos pone en cuestionamiento, porque si no vivimos los gestos que se manifiesta en la celebración litúrgica, según una fortísima expresión de nuestros padres, introducimos una mentira en los misterios. Es decir, cuando por ejemplo nosotros cantamos Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, sin que participe realmente en nuestro interior, sin que participe esta autenticidad de nuestro corazón como súplica de misericordia que nos regala el perdón ante nuestra situación de pecado, introducimos, como dicen nuestros santos padres, una mentira en la celebración litúrgica. Es decir, cuando nosotros en la letanía, por ejemplo, cuando decimos en paz roguemos al Señor, pero nuestro corazón está lleno de egoísmo, de soberbia, etc. Entonces debemos tener presente que debe haber una adecuación entre lo exigido por la celebración y la autenticidad de nuestra respuesta. Y el mismo Evangelio dice, si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja a medio camino tu ofrenda. Primero vete y reconcilia con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Es decir, tanto cuanto sea posible, la celebración litúrgica exige de nuestra parte autenticidad, es decir, el esfuerzo constante de conversión para adecuar nuestra vida a la exigencia misma del misterio que se celebra. ¿Cuántas mentiras nosotros podemos introducir en las celebraciones? ¿Cuántas? Pensémoslo. Es esencial captar, por tanto, este carácter empeñativo, este carácter comprometedor de la liturgia si nosotros queremos realmente descubrir su sentido en nuestra vida diaria. Solamente así, queridos hermanos, viviremos la liturgia no solo dentro del espacio celebrativo, dentro del templo, sino la vida misma se hace una manifestación litúrgica. Hemos sido creados con esta función litúrgica en la creación. El hombre de fe, la mujer de fe, son liturgos por excelencia. ¿Qué quiero decir con esto? Viven un estado celebrativo, cósmico. Ese es el sentido de la celebración en la Iglesia Ortodoxa. Debemos, por tanto, queridos hermanos, asumir nuestro papel como seres, como litúrgicos por excelencia, porque es
consecuencia de nuestra misma fe. No podemos pretender tener una experiencia del misterio de Cristo arrinconada en nuestra vida, sino tenemos que también buscar esta experiencia del misterio de Cristo, de su obra redentora en las celebraciones de la vida de la Iglesia. Vivir, por tanto, queridos hermanos, la liturgia, comunicar el misterio de Cristo experimentado en las celebraciones, es un gran desafío para cada uno de nosotros, los cristianos ortodoxos. Recordemos, por tanto, que la liturgia es un espacio por excelencia para la experiencia del misterio de Cristo en fraternidad, en comunión plena de fe. Que la gracia y la bendición de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes.